6 minutos. Por estos días tenemos que hacer un poco de historia reciente, de hace unos días para entrarnos en esta entrevista que tenemos ahora. Hubo algunas observaciones que le hicieron a la Secretaría de Turismo directamente a su titular, que es Saúl Echeveste, de parte del Tribunal de Cuentas y también de la Fiscalía, respecto a algunas rendiciones que no estarían del todo bien hechas. Y es por eso que tomaron una decisión de mandarles estas observaciones al secretario de Turismo de la provincia de La Pampa. En base a eso, Saúl Echeveste hizo declaraciones a otros medios de comunicación diciendo que esto tenía que ver más con una cuestión que se daba en un año electoral y, entre otras cosas, también incluyó o vinculó o mezcló con el reclamo que están haciendo desde ATE a la Secretaría de Turismo. Por eso lo pongo en este contexto y ahora vamos a hablar unos minutos con Saúl Echeveste, el secretario de Turismo, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Saúl, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Mauro. Muy buenos días para vos, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, Bien, muy bien. Gracias por atendernos un ratito. Hice esto de un pequeño resumen porque pasaron cosas en estos días y pasaron algunas cosas y todavía no te habíamos podido escuchar. Así que nada, escucharte respecto a esto de la observación del Tribunal de Cuentas y también de la Fiscalía por estas no lo llamo irregularidades, pero sí algunas cuestiones que tienen que ver con las rendiciones de parte de la Secretaría de Turismo. Así que te escuchamos respecto a eso puntualmente. Bueno, agradezco el espacio, todo es público conocimiento, la advertencia que hizo el Tribunal de Cuentas, bien. La certera advertencia, porque está muy bien lo que hace, en donde nosotros tenemos un detalle o un error administrativo, si se quiere, sobre balances que fueron aprobados, en donde nosotros tenemos un monto fijo para comprar, que es de 1.450.000, en 3 facturas que nosotros compramos pintura para poder poner en condiciones un castillo que hace 4 años estuvo cerrado para los turistas. Nosotros lo pusimos en funcionamiento en menos de un año y nos excedimos en un monto que para nosotros es totalmente irrisorio. Fueron 3 facturas que no fueron correlativas, de 163.000 pesos, 104,09. Me parece que nosotros, obvio que esto es un error administrativo, que no tendría que haber pasado, o no se le tendría que haber pasado a los empleados y empleadas que están en el despacho o que están en la Secretaría. Yo soy el responsable máximo y el que está a cargo de la Secretaría, así que asumo la responsabilidad y nosotros vamos a cumplir con todo tipo de sugerencia que a nosotros nos haga el Tribunal de Cuentas, ¿no? Esto, y tengo algo en claro, ¿no? Que esto es moneda corriente y que pasa todo el tiempo, y pasa todo el tiempo cuando hay gentes o equipos de trabajo que quieren hacer. Y estoy convencido de que realmente hay una intencionalidad política porque es un monto irrisorio y porque estamos en un año y en una época electoral. ¿Vos creés directamente que tiene que ver con eso, más allá del monto o más allá de la observación que desde la Secretaría de Turismo reconocen que hubo un error? Vos lo marcás directamente, digo, porque la presidenta del Tribunal de Cuentas es Marita McAllister. Sí, nosotros somos, pero yo no le apunto directamente a ella porque el Tribunal de Cuentas está haciendo su trabajo, su tarea. Yo lo que digo es que este tipo de sugerencias o advertencias se dan a lo largo del año en un montón de dependencia y que el monto que nosotros, que se nos plantea la sugerencia es un monto totalmente irrisorio. Estamos hablando de 163.000 pesos, que no sé si podemos comprar una lata de pintura de 20 litros. Entonces me parece que realmente tiene, no es que me parece, tiene una intención política. Y nosotros no es que estamos mezclando las situaciones. Nosotros la semana pasada o hace 2 semanas también está lo del conflicto de ATE, que también nosotros entendemos de que, bueno, si querés después te explico de eso, pero nosotros, o en mi persona, el gremio ha faltado totalmente a la verdad, y yo no voy a avalar ningún tipo de extorsión y tampoco voy a avalar la falta de laburo. Esa es la realidad.
Respecto, bueno, ya que nos metimos en el tema de ATE, nosotros lo venimos siguiendo, hubo una conferencia de prensa que hicieron representantes de trabajadores de ATE por algunas situaciones que estaban pasando en el Parque Luro, apuntaron directamente al director del Parque Luro, y también es un tema que ATE lo viene denunciando desde hace mucho tiempo, no solamente con la gente que es parte de la Secretaría de Turismo, sino directamente de Ambiente, por la situación que viven los guardaparques en la provincia de La Pampa. Y también a mí lo que no me cierra, Saúl, y la verdad es que te lo digo sinceramente, es mezclar una situación que tiene que ver con la parte administrativa de la observación que hace el Tribunal de Cuentas con un reclamo de trabajadores, que en este caso de ATE. Ahí me hace ruido esa vinculación que tiene que ver con el año político. ¿Vos creés, o por lo menos estimás, que también lo de ATE es una cuestión política? Yo lo que digo, Mauro, es que hay algunas cuestiones que está planteando ATE de las cuales yo estoy de acuerdo. O sea, los empleados y empleadas están enmarcados en una ley que no tendrían que estar enmarcados y nosotros lo sabemos. Es un reclamo que hacen, sí. Es un reclamo que es histórico. Y nosotros hoy, gracias a esta Secretaría y en una decisión política de nuestro gobierno, estamos en paritaria. Eso es también histórico, no pasaba. Y nosotros a eso lo entendemos como que es acertado ese reclamo. Después hay otras cuestiones, después, por ejemplo, que nosotros no hicimos caso a un montón de cuestiones que planteó ATE respecto a la situación del director de Parque Luro. Es mentira, porque nosotros tomamos medidas apenas empezaron a llegar estas notificaciones. Después, en cuanto a la indumentaria, también es mentira, porque nosotros se realizó un proceso licitatorio y la apertura de sobre fue el 8 de julio. Después, bueno, te decía lo de la apertura de la mesa paritaria. Después están reclamando, cuando están diciendo que desde hace más de 2 meses que hay una retención de determinadas actividades, en donde no hay una retención de actividades, sino que hay un retiro total de actividades, y encima están reclamando que quieren cobrar las horas extras. Nosotros las horas extras no las vamos a pagar. Sí se pagó el sueldo, pero las horas extras no. Porque me parece acá, Mauro, y yo no es que estoy mezclando las cosas ni nada por el estilo, y no quiero que me corran por derecha, en donde me traten de inoperante, o que hay una falta de gestión, o que nos ponemos derechosos. Yo me parece que hay que empezar a decir las cosas con su nombre, ¿no? Es difícil escuchar a un peronista hablar de esto, pero hay que decirlas, porque me parece que puede ser que el problema sea un funcionario, ¿no? Pero como dicen los mismos empleados, nosotros los funcionarios pasamos, que el trabajador, la trabajadora, tiene que continuar, y yo puedo afirmar que nada molesta más a un buen trabajador que aquel que lo sobrecarga a él y que no cumple con su trabajo, y este tipo de actitudes que recargan de trabajo a los que trabajan es también una injusticia social que debe corregirse, porque si no después las consecuencias son perjudiciales para el Estado, y porque además tienden estas situaciones a nivelar para abajo cuando hoy la sociedad nos está pidiendo eficiencia, ¿no? Entonces, premiemos y cuidemos a los que trabajan. Así vamos a poner en valor al Estado y al empleo público. Y si no, ¿sabe qué pasa? En estos momentos de crisis de representación, en donde muchas veces hay determinados excesos, se produce realmente una crisis social y se aumenta la grieta entre el empleado público y el empleado privado. Entonces, eso no puede pasar y hay que empezar a hablarlo. Y ojo, yo no es que soy peronista y defiendo los derechos conquistados por los trabajadores. Y tenemos que defenderlos, pero también los trabajadores tienen obligaciones. Cuando vos decís, Saúl, para poder entenderte también, y sobre todo la gente que está escuchando, cuando vos decís que hay gente o hay trabajadores que están recargados en sus labores, es porque hay otros que no están haciendo esa labor. Porque están hace más de 2 meses con una supuesta retención de actividades cuando realmente hay un retiro total de actividades, y encima quieren cobrar las horas extras. Por ejemplo, que yo lo dije el otro día, la persona de portería ni siquiera cobra la entrada y ni siquiera toma nota de la persona que ingresa. Entonces, está sobrecargando, entonces está sobrecargando al trabajador o a la trabajadora que sí trabaja. Y entonces, cuidemos los derechos conquistados, pero no nos excedamos, porque si no, después pasa lo que nadie se atreva a decir, en donde hay un aumento de la grieta entre el empleado público y el empleado privado, y esto lo que hace, ni más ni menos,
es que desprestigiar a la política, desprestigiar al Estado cuando nosotros necesitamos un Estado eficiente. Y lo que puede decir ATE es que es parte del derecho del trabajador de protestar de esa manera. Pero es que algunas cosas de las que están protestando, nosotros estamos de acuerdo y estamos luchando. Que haya paritaria, se está haciendo por única vez, nunca se hizo, es algo histórico. De lo de la ropa ya se había hecho la licitación. La licitación de la compra de ropas. Y después nos hacen un reclamo porque no les pagamos las horas extras. Pero no les pagamos las horas extras porque no trabajaron. El sueldo sí se les pagó. Entonces me parece que hay que empezar a hablar de los derechos de los trabajadores y cuidarlos, porque mucho ha costado también, pero hay que empezar a hablar de las obligaciones. Porque después pasa esto. Pasa que se aumenta la grieta, entra el empleado público y entra el empleado privado. Y va a ser más fácil siempre correrme por derecha, en que uno... y después, ¿sabes lo que pasa, Mauro? Es que esto lo que permite es que no solo depende de nosotros para que haya o no otro Milei, depende de todos. Y la crisis de representación, como te decía, es para todos los que tenemos algún tipo de representación institucional. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre los derechos conquistados por los trabajadores y también las obligaciones o las responsabilidades que tienen. O sea, vos decís, o no sé si lo interpreto mal, que después aparece un Rabier diciendo que hay ñoquis en el Estado. Nosotros, hay una falta de representatividad que, si no cuidamos los derechos conquistados, pero cuidarlos de buena manera, y no asumimos las responsabilidades y las obligaciones que tenemos como trabajadores, después suceden estas cosas. ¿Hay algún acercamiento con ATE o después de este conflicto están enfrentadísimos? Nosotros desde el primer momento tenemos buena predisposición. Y la subsecretaria Vanina Martínez ha estado en contacto con ellos. Incluso el director de Parque Luro va a dejar de ser el director. O sea, nosotros venimos acatando un montón de cosas. Y además también hay que empezar a hablar. ¿Cómo que va a dejar de ser el director? No entendí esa parte. No va a ser más el director de Parque Luro. Mustafa no va a ser más el director de Parque Luro. ¿Yamil Mustafa? Exacto. Lo que además también hay que hablar, Mauro, de todo lo Pero que para esta logrado. decisión se está tomando por estas horas. Si esta decisión se está tomando por esta hora, lo tenemos que, cuando tengamos la persona que sea la nueva persona que asuma ese cargo, lo vamos a notificar. O sea, saltó un fusible ahí. Saltó un fusible. Nosotros venimos, por eso te digo, no hay que ensuciar por ensuciar. Nosotros acatamos todo lo que a nosotros nos llegó, los reclamos de los empleados, los reclamos del gremio. Pero también hay que hablar de todo lo que se hizo, de todo. Porque nosotros tuvimos 4 años anteriores en donde teníamos un castillo cerrado, en donde teníamos cabañas que fueron inauguradas y que estaban cerradas, en donde teníamos senderos que estaban abandonados totalmente. O sea, entonces se logró todo eso, se puso en funcionamiento y se está trabajando. Nosotros tenemos que trabajar. Bien. La verdad que por lo menos yo me quedo sorprendido por esta decisión, digo, porque en medio de un conflicto y de un reclamo que haya, que remuevan al director de Parque Luro en medio de un reclamo es un tema, uno estima que es bastante grave y que no sé si esto va a ayudar a solucionar el tema o sobre todo los reclamos de los trabajadores. Pero el reclamo de los trabajadores, nosotros estamos acatando cada una de las cosas que están planteando. Las cosas que están planteando dentro de lo normal. Excesos no. Bien. O sea, ¿pensás en estas horas convocar a ATE para hablar? El diálogo, más allá de estar abierto, ¿creés que es necesario por estas horas ese diálogo con los representantes de los trabajadores? Pero es que nosotros el diálogo lo tenemos. La subsecretaria se está juntando permanentemente con ellos. El diálogo en ningún momento estuvo cortado. Pero tampoco yo voy a tolerar de que se diga cualquier cosa. ¿Por qué no? Porque no soy ningún inoperante, porque este equipo de trabajo no tiene una falta de gestión, porque realmente se han logrado grandes transformaciones en Parque Luro. Entonces esas cosas me parece que no hay que dejar de hacerlos. O sea, y no voy a permitir la extorsión. Porque ¿sabes lo que está pasando hoy? Es que
hay empleados y empleadas de Parque Luro que tienen miedo de trabajar porque los están extorsionando. Entonces, hasta la persona que se encarga de cargar las horas extras en el sistema, el gremio los obligó a que no lo hagan. ¿Te parece que son buenas actitudes esas? Entonces, los excesos ¿Lo obligó directamente son el gremio que no las carguen? Sí, sí. Entonces, es difícil así. Nosotros desde el primer momento hemos logrado grandes transformaciones en Parque Luro, grandes transformaciones. Y si hay algo que no se nos puede decir es que no tenemos ganas de trabajar y de laburar y que hemos tenido desde el primer momento un diálogo con los empleados y empleadas, incluso también con el gremio. Bien, bueno, vamos a seguir el tema, Saúl, y más vale que la próxima vez te vamos a convocar de algo más piola para hablar sobre todo de turismo. No, pero es que yo no tengo drama. Nosotros estamos con esto y seguimos haciendo transformaciones en un contexto realmente difícil, complicado, en donde tenemos un gobierno nacional que nos asfixia, en donde tenemos un gobierno provincial presente. Y seguimos haciendo un turismo federal, ahora estamos entregando los mapas turísticos, estamos teniendo reuniones con la Cámara de Turismo constantemente. Esto a nosotros no nos debía, nosotros podemos seguir trabajando, pero me parece que hay que empezar a hablar de las cosas que a veces muchas veces nos incomodan. Y es difícil escuchar a un peronista empezar a hablar de esto, pero son cosas que hay que hablarlas, porque la sociedad quieren que a los trabajadores se les cuiden y se les respeten los derechos, pero también quieren que cumplan con sus obligaciones y sus compromisos. Bien. Saúl, muchas gracias por tu tiempo con Kermés y más vale que te vamos a seguir convocando. Un abrazo de Mauro. Saúl Echeveste, el secretario de Turismo, confirmó acá en Radio Kermés la salida del director del Parque Luro. Todavía no hay un nombre, pero sí está confirmada esta salida de este funcionario en medio de un reclamo del gremio de ATE por algunos maltratos laborales y también alguna cuestión que tiene que ver con el trabajo diario en el Parque Luro. Se lo escuchaba a Saúl Echeveste, un Saúl Echeveste distinto, algo molesto por la situación y también en medio de un conflicto, más allá de que la gestión continúa, como dijo recién hace un ratito aquí en Radio Kermés. Las 9:23. Kermés 2020.